A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Exactamente, amigos, la hora en todo el Perú, 6 de la mañana, 35 minutos. Guayajecuna, Panaycuna, Yapalequispa, Yachtamazuna, Suma, Puncha, Ocachun, Cayorasta, Guayajecuna, con Puncho Riqui, Caí semana, Toco, Coipiña, Yachtamazecuna, con viernes, Guayajecuna, Panaycuna, Socta, Puncha, Ocay, Octubre, Quillapi, Yachtamazí, Añay, Niquichis, atención, Hueracochacuna, Autoridad Cuna, Dirigente Cuna, a ver, Calipe, Poricocuna, Yachtamazecuna, Sumaj, Yanca Cocuna, Hangunasta, Yachtamazecuna, Yata, Transportista Cunata. Y me imana Guayachay Panachay Cotambos Suyunchis Pinayataj Llachtamaseguna Grau Suyupi Nayataj Guayajepanaykuna atención Antabamba Llachtanchis nuestros hermanos antambinos, por supuesto. Muy buenos días, amigos, a cada uno de ustedes. Hoy es viernes, amigos, 6 de octubre del 2023. A esta hora de la mañana, como siempre, agradecidos porque efectivamente ya entramos en comunicación, escuchándonos para poder compartir las noticias más frescas de hoy día, amigos. Atención a nivel local, regional, nacional e internacional. Estamos listos ya para poder compartir con ustedes, por supuesto, toda la información del caso, amigos. Y la temperatura, por supuesto, a esta hora de la mañana, muy bonito, amigos. Efectivamente hay bastante neblina, presencia de neblina en algunos puntos, pero en esta parte donde nos encontramos nosotros aquí en las partes altas de Chayo Abacho, tenemos totalmente cielo despejado, amigos, cielo despejado, pero en realidad en gran parte se presenta bastante nube. Así es, estamos inicialmente a las 6 de la mañana estábamos en 4 grados centígrados y bueno, vamos a ver cómo se comportan porque efectivamente de acuerdo al pronóstico empezaremos, amigos, de acuerdo al pronóstico, empezaremos en ascenso la temperatura hasta los 18 grados. Hasta los 18 grados aproximadamente registraremos hoy día, pero hay que usar, amigos, sombrerito a la ancha. Así que a sombrerito a la ancha, amigos, hay que utilizar, por favor. Se deja la muy importante. Los rayos ultravioletas, amigos, atención, prácticamente están afectando la piel de todos nuestros hermanos que se encuentran a esta altura, 4.000 metros, 4.200 metros aproximadamente. Muy bonita mañana, por supuesto, y también con el semblante contento y feliz. Y ya está también con nosotros nuestro compañero Williams Huamán Acurio, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, don Guillermo? Buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y por supuesto del informativo Willaricui. Y Mainaya, Huayquecuna, Panaicuna, Ayimpuncha y Cachuncancunapas, ¿cómo están? Ya estamos a la edición número 5 del fin de semana, ¿no? Estamos a 6 días del mes de octubre, bueno, estamos fin de semana y como dice don Guillermo, el cuerpo lo sabe. Chinacho manacho waykay. Yachanyare ki llaqtamasykuna kay viernes tachayaramuqtinqa yachaña cuerpunchik llaqtamasik. Porque yachanya
Samaconja, sábado y domingo. Sábado y domingo. Manan, Guayaquén, Jaiquininco, ya sabe, el cuerpo lo sabe. Las chelas. Las cheliñas. La chichita, de todo, ¿no? Pero otros dicen, ya sabe el cuerpo que tiene que descansar el sábado y domingo, porque el cuerpo es una máquina También. que le va a pedir de todas maneras un poco de reposo, un poco de tranquilidad, mi estimado, usted lo sabe eso perfectamente. Perfectamente. Y Claro. bueno, y lo importante es no excederse, ¿no? Ahí está, muy Siempre el relajo, la distracción, ¿no? Son actividades, son acciones también que el cuerpo humano necesita. Siempre en familia, los que están en casa, y por supuesto también sin excederse, porque el exceso genera pues ya violencia, caos, a veces O sea, todo tiene que ser pues compartido, compartido. ¿no? Un poco de deporte, ¿no es Claro, cierto? sí, un poco. Bueno, y luego hay que hidratarse, porque efectivamente en un partido usted se deshidrata, ¿o no? Claro, y tiene que hidratarse, pero sin excederse. Sin excederse, amigos. Bueno, así es, amigos, Llactamas de Cuna, y siguen llegando más informaciones, amigos. Hoy día compartiremos con ustedes, atención, mi estimados amigos, ya en el resto del país están saliendo por lo menos pacíficamente a protestar, amigos, y a reclamar la derogatoria de la ley 131.876, esta ley que va contra las obras por administración directa. Entonces, eso es muy bueno, mi querido Williams, amigos, eso es muy bueno, salir a protestar, a pedir, a pedir la derogatoria, como ustedes, si así lo toman, hay que salir sin afectar a terceros, pero es una forma de protestar, porque efectivamente allá en Chincheros han salido la gente a protestar, así que encabezados por su alcalde Miguel Huacre, pidiendo al Congreso, sobre todo, la derogatoria de esta ley 31876, que es muy importante también. Bueno, también hay otras informaciones que vamos a compartir hoy día, mi estimado Williams. Así es, en Cotabambas, amigos oyentes, también viene la información. Se ha firmado un importante convenio interinstitucional, precisamente en el marco de la cooperación interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de Apurímac y la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Instituciones que estuvieron representadas en su momento para esta firma de convenio por el magíster Erwin Artur Tairo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, y el ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde de la provincia de Cotabambas. Este importante convenio tiene el objetivo de establecer un mecanismo de mutua cooperación entre las entidades, comprometiéndose para esto a emprender tareas que contribuyan al logro de fines y propios en beneficio de la ciudadanía en general. Estuvo entonces presente en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en Tambobamba, el representante precisamente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Bueno, en este caso también, amigos, atención, a la Contraloría sigue detectando irregularidades, amigos, lejos de corregir. Al contrario, amigos, no se implementan los correctivos que se observan. En este caso nos referimos al proyecto Parjo Chinquillay, en el cual han detectado serias irregularidades. Por ejemplo, hay situaciones que han encontrado, digamos, negativas en la acción de control número 11. Dicen que esto es efectivamente en las partes técnicas, en la construcción, en los documentos técnicos que se han encontrado, y vemos que efectivamente obras que se están realizando, y me hacen recordar porque en este tipo de obras que se están realizando y que la Contraloría está detectando irregularidades, son tuberías apenas de unos 15, más o menos, será unos 10 pulgadas de grosor, tuberías. Hoy día eso me hace recordar que hoy día Lima está prácticamente 22 distritos de Lima están ya con el caño vacío. Así es. 22 distritos no tienen servicio de agua porque efectivamente están empalmando una tubería de 2 metros de diámetro para traer más agua, abastecer más agua precisamente a esos 22 distritos.
mientras allá en otras ciudades trabajamos proyectándonos a 20, 30 años por adelante, ¿no? Proyectándonos. En cambio, en otros no nos proyectamos ni desde acá a 10 años, porque dentro de 5 años ya se desabastecerá, pues, digamos, el líquido elemento, porque nuestras autoridades ya no traen, pues, digamos, en tuberías que puedan, digamos, brindar servicio durante los próximos 30 años, sino para 5 años. Y esta cosa siempre, cualquier obra, mi estimado, hay que ya hacer con proyección a 30, 40, 50 años. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, y es real el tema de la suspensión del servicio de agua potable en la capital de la República. Está generando malestar en la población, pero también hay que entender de que el líquido elemento, lo habíamos dicho, ¿no? Está escaseando. Entonces, es Sedapal, ¿no? En Lima es Sedapal, ¿no? Sí. Sedapal tiene que seguramente ver e ingeniarse para poder abastecer, pues, de este líquido elemento a la gran orbe de la capital de la República, que tiene casi 10 millones de habitantes. O sea, no estamos hablando de poco, y realmente el desabastecimiento en varios distritos va a generar sin duda de repente un poco más de temor de parte de la población, pero se tiene que ver alternativas y opciones para poder abastecer de este líquido elemento a la población limeña, que se ha visto afectada por la ausencia. En este caso, como dices, se ha cerrado prácticamente diversos caños. 6:44 minutos, 6:44. 6 de la mañana, 44 minutos, y en las noticias locales, mi estimado, ayer ha sido un día tan productivo, lleno de emociones, porque en este caso el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de las Bambas ha sumado un grupo más de profesionales, estudiantes universitarios que se ganaron una beca de las Bambas. Son 30 estudiantes, ¿no?, universitarios, 30 estudiantes universitarios se harán acreedor al pago de todos sus gastos gracias al programa de apoyo profesional de las Bambas. Entonces, este grupo se añade a otros grupos ya anteriores. A otro grupo de becarios que lo están impulsando a través de un programa, y principalmente a través de la Asociación para el Desarrollo de las Bambas, en el eje de educación. Ayer efectivamente se desarrolló una ceremonia virtual de presentación de estos 30 estudiantes universitarios que van a ser financiados por parte de Minera Las Bambas, y bueno, el soporte económico de este programa de apoyo profesional de Las Bambas forma parte de una iniciativa de los acuerdos en las mesas de diálogo entre la empresa minera y las 6 comunidades cercanas a la operación. Y bueno, se ha ampliado para toda la provincia de Cotabambas. Prácticamente en este caso, Guayajaicona, Panaicona, Jaina Puncha, Muenamuneta, Chasqueicon, Cocay, Quinzachunca, estudiantes universitarios. Paicona, Jaicon, Universidad Marique. Entonces, Chey Pataman, Guayajaicona, Panaicona, que hay programa de apoyo profesional de las Bambanesca, Paikunata Chasquerin, Quinzachunca, estudiantes universitarios, Universidad Man Paseicokunata, entonces Becata Jorinampak Yapanman, Quinzachuncanman, ya estamos viendo, Chicacuna, Huaynacuna, Casian Jari Warme, entonces Chay Quinzachuncanten, Yactamasecona Can Jariki, beneficio Paikunapa beca, y Meimana Guayajecuna Panaicuna. ¿En qué consiste? Muchos dirán, ¿en qué consiste esta beca? Se da, tengo las cifras, amigos, son 1.200 soles que se les da, más, atención, en gastos académicos hasta por un monto de 1.200 soles. Escuchen, gastos académicos. ¿Qué significa gastos académicos? O sea, costo para pagar a las universidades, costo para, digamos, cubrir sus útiles, ¿no es cierto? Pues, y su movilidad. Además de esos 1.200, mi estimado Williams, se les da 800 soles para cubrir gastos de estadía y alimentación de forma mensual por cada uno de los estudiantes. Sainatan Guayaje Panaicona, ya chanchis miriki, ñojapas, Williampas, Canrique, Huabancona, Estudiascona, ñojapapas, Universidad Picassian. Entonces, nosotros gastamos menos, pero tenemos como padres de familia, tenemos pues en nuestras casas, ¿no? Pero estos alumnos van a ir para allá
hasta la capital de la República. No sé en qué parte más adelante vamos a ampliar la información, qué universidades son, y se les tiene que dar pues todos estos gastos. Entonces, qué suerte por aquellos que están ingresando, porque o aquí en Janinco, dirigente con Janinco, ya, nosotros queremos 100 becas, ya, así sea 20 becas, ya, así sea, o 5 becas queremos para nuestros hijos. Primero que demuestren que esa cantidad de estudiantes ingresen primero a la universidad. No se trata de pedir por pedir. Nosotros queremos universidad nacional y con universidades internacionales. Primero tienen que ingresar a la universidad. Primero tienen que ingresar, papá. Ese es el proceso normal para, claro, digamos, el desarrollo académico de cualquier persona y para que finalmente sean unos excelentes profesionales, porque las dificultades que se les puedan presentar en el camino, al final son oportunidades para ellos de crecimiento y desarrollo. Lo importante también de este programa de apoyo que está financiando la empresa minera Las Bambas en el ámbito de la educación, amigos oyentes, para específicamente, es que la mayoría, don Guillermo, son mujeres, el 77% son mujeres, el 23% varones beneficiados con estas becas integrales que los va a financiar precisamente Minera Las Bambas. No interesa en que sean hombres más o más mujeres, lo importante es que ingresen a la universidad. Sí. ¿No? Entonces, bueno, y ayer también fue un día muy lindo, muy bonito, porque yo cuando estuve bajando desde Congota, mi estimado Williams, bajaba por Congota como quien viene de allá para Chalhuacho, desde Congota se puede ver una bonita infraestructura con su torre y sus 2 campanas, ¿no es cierto?, de moradito pintado. Se trata en el mes de octubre, en el mes de octubre resalta pues el moradito. Excelente, se trata de la capilla, la flamante y nueva capilla, amigos, de la comunidad de Chumille. Linda capilla que se ve desde lejos, ¿ah? Desde lejos. He sacado fotos yo, he sacado fotos. Entonces, precisamente ayer se ha inaugurado esta linda capilla, que efectivamente habían cientos de devotos que católicos que pedían tener, porque ya tenían antes, tenían uno de adobecito, uno pequeñito, porque los buenos católicos piden pues dónde reunirse, así como cualquier otra religión hacen sus locales, ¿no? Igualmente los católicos también tenían una pequeña iglesita con adobe y parece que era no sé qué material, pero que no era suficiente, y las Bambas en conversación siempre, en diálogo siempre, eso es importante. O sea, pelearte, discutirte, no vas a llegar a ningún sitio. Conversando, afloja y tira y afloja, ¿no? Siempre es la negociación, las conversaciones y los apoyos sí va a haber. Las Bambas nunca se va a negar, pero sí va a ser consciente de que efectivamente cómo tiene que ser. Tampoco va a ser, pues digamos, una catedral como el de San Pedro de allá de Italia, ¿no? De San Pedro. En Roma. De Roma. No va a ser tampoco como la catedral del Cusco. Claro. ¿No? Conscientemente hay que tener nuestra capilla, amigos. Entonces, producto de todos los diálogos, se hizo realidad. Ayer fue la entrega de esta bonita capilla, amigos, que en donde se hizo ya prácticamente se inauguró con una misa, y el padre José Manuel Vizcarra, ¿no? Oiga, este padrecito se ha ganado el cariño, el corazón de todos los cotambinos, y se va hasta Grau. Estaba en pleno recorrido el padre, y decía, por ejemplo, en plena celebración litúrgica, ayer en Chumille, manifestaba, ¿no? Si ustedes desean, voy a bendecir todas las casas. Mándenme la relación al presidente Isauro, ¿no? Le decía Isauro, mándame la relación de las casas que quieren ser bendecidas. Yo voy a venir sin ningún problema. El padre predispuesto, gran hombre, está recorriendo toda la provincia de Cotabambas. Bueno, ahora incluso se ha ido hasta Grau, hacia Progreso. Seguramente en otra actividad litúrgica, y el padre realmente un gran hombre, y muy buenas recomendaciones, reflexiones también que alcanza en sus actividades litúrgicas. Muy bien por el padre José Manuel Vizcarra. José Manuel Vizcarra. Un abrazo. Vizcarra, ¿no? Así es. Bueno, de inmediato, amigos, ya estamos a esta hora de la mañana, a las 6 de la mañana, 52 minutos, nos vamos a la relación de titulares, amigos, del informativo Huillareque, correspondiente a hoy día, amigos, atención, viernes 6 de octubre del 2023, Guayajicuna Paneguna. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
Exactamente, amigos, atención, vamos a ver, todavía no nos saltamos. Chinchilico te dice, ¿y dónde está la frase? La frase. La frase. Estamos hoy viernes 6 de octubre en el año de la unidad y la paz y el desarrollo. Nuestra frase de la semana, amigos oyentes: nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. A ver, repite, por favor. Repetimos. Sí. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Excelente, muy bien, Vamos. amigos. 6 de la mañana, 53 minutos. Qué bien tener a Chinchilico aquí, ¿no? A él no se le pasa nada. No, el Chinchilico Puntualidad, está- ya, por favor. Te faltan 2 minutos, te quedan 2 minutos. Tiene que cumplir, no, así es. De eso se trata un productor. Un productor tiene que ser así, recto, hacer cumplir todo. ¿Mm? Nos vamos rápidamente a recordar la historia que pasó un día como hoy. Atención, amigos oyentes, en 1843 nace en Nola, Italia, el compositor y violinista Claudio Rebagliati, quien dio gran aporte a la música peruana y restauró, armonizó y orquestó la actual versión del himno nacional del Perú. En 1914 nace Thor Heyerdahl, zoólogo y explorador noruego, que navegó en una rudimentaria balsa por el Pacífico, partiendo desde el Perú y llegando hasta la Polinesia. Bueno, y en el año de 1919 muere en Miraflores, Lima, don Ricardo Palma, escritor célebre tradicionalista, reconstructor de la Biblioteca Nacional, saqueada por fuerzas chilenas, conocido como el bibliotecario mendigo, autor de las tradiciones peruanas. En 1976 Chile abandona la Comunidad Andina de Naciones, más conocido como el Grupo Andino, por diferencias económicas. En el año 2004, atención amigos oyentes, el expresidente Alberto Fujimori anuncia desde Japón que participará en las elecciones presidenciales del año 2006. ¿Se acuerdan? Así es, amigos, 6 de la mañana, 54 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Así es, amigos, 6 de la mañana con 55 minutos, amigos, atención, programa de apoyo profesional de las Bambas, benefició, amigos, a 30 estudiantes universitarios de la zona de influencia, amigos, un total de 30 estudiantes universitarios entre varones y mujeres, cursarán sus estudios del nivel superior, atención, universitario, con el soporte económico del programa de apoyo profesional de las Bambas. La iniciativa forma parte de los acuerdos en las mesas de diálogo entre la empresa minera y 6 comunidades cercanas a la operación minera. Perfecto, amigos oyentes, más titulares y con presencia de decenas de devotos, dirigentes, niños y el párroco de Chalhuahuacho. La empresa minera Las Bambas ayer entregó a la comunidad campesina de Chumille, del distrito de Chalhuahuacho, una moderna y acogedora capilla católica que va a servir para celebrar la Santa Misa y de oratorio también para las diversas familias devotas de esta localidad y otras comunidades vecinas. Más titulares, esta hermosa infraestructura, amigos, producto del permanente diálogo entre los anteriores y actuales directivos comunales, consta de una nave principal, sacristía, campanario, vereda y losa principal. Fue reconocida por el actual presidente de la comunidad, Isauro Cabrera Bolívar, quien agradeció a la minera por hacer realidad un proyecto anhelado por muchos años. Mientras tanto, amigos oyentes, la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con el financiamiento de Minera Las Bambas, apoya el desarrollo agropecuario de la provincia de Chumbivilcas a través del programa Mosug Ruay, entregando 3 toneladas de semillas de papa nativas, abono orgánico, fertilizantes y material agrícola a la Asociación de Productores Joyana, compuesta por 105 socios. Hoy día, amigos, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ODANJ, Apurímac, realizará la campaña extraordinaria La Queja que Mejora la Justicia. Esto es en Tambobamba, provincia de Cotabambas. Se brindarán atención, orientación y recepción de quejas por parte del usuario judicial en condiciones de vulnerabilidad por la desatención en el trámite de sus procesos judiciales. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través de la División de Programas Sociales y el Proyecto Prevención de Anemia, Tomito Jalihuahua, en coordinación con la Red de Salud de Chumbivilcas, se están capacitando este jueves 5 de octubre, capacitaron ayer a un total de 18 aliados en la lucha contra la anemia, conformada por 13
caseritos de hierro y 5 super caseritos de hierro. Y este domingo 8 de octubre, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, desarrollará el tercer pagatón dominical en la capital de la provincia de Chumbivilcas. Los usuarios o usuarias de Pensión 65 del distrito de Santo Tomás y de las comunidades de Orjoma y Mellototora deben cobrar la subvención que le otorga el Estado. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Ampones reducen al alcalde de Sañaica en Aymaraes y roban volquete donado de Pronavi. Estos delincuentes a bordo de una camioneta redujeron al alcalde Vizgardo Tinco Cuaresma y robaron el volquete recientemente donado a la municipalidad de Sañaica por el Programa Nacional de Bienes Incautados Pronavi. Más noticias regionales. Atención, la Contraloría General de la República ha detectado más deficiencias e irregularidades en proyecto Parjo Chinquillay. 8 situaciones adversas fueron encontradas en acción de control número 11. Lejos de mejorar el proceso constructivo y cumplir con las normas y documentos técnicos, Administración Regional no implementa correctivos. Atención, los hallazgos están contenidos en el informe del hito de control número 082-2023, hito también denominado hito de control número 11, y realizados del 1 al 22 de septiembre del 23 con relación a conformidad de bienes, seguridad en obra, ejecución de canales, reservorios, estabilización de taludes y especificaciones técnicas de bienes y maquinaria sin autorización en las metas de distintos amigos. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el ámbito regional. También el diario El Pregón resalta que Andahuaylas lidera gestión a nivel de las 7 provincias tras informe en audiencias públicas. Bueno, solo 3 alcaldes provinciales llevaron a cabo audiencias públicas en cumplimiento de la ley y gracias a ello se pudo realizar este ranking de gestión. Todavía en Cotado nos falta, ¿no? Así es, todavía falta. Bueno, está reprogramándose, amigos. Atención, más adelante para el día 13, ¿no? Vamos a ver, atención, amigos, 7 en punto de la mañana. Empezaron, amigos, las marchas y protestas pacíficas pidiendo la derogatoria de la ley 31876 que va contra las obras por administración directa. Atención, allá en Chincheros, el alcalde Miguel Huacre resaltó la participación de autoridades en esta protesta. Amigos, hicimos respetar la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos locales, dijo el alcalde. Huacre afirmó que los alcaldes hicieron respetar la autonomía política, amigos, tanto económica y administrativa que tiene los gobiernos locales, porque las obras que se ejecutan por administración directa genera empleo directo y beneficia a los pueblos más alejados del interior del país. Estamos en el informativo Huillarico y en el recuento de nuestros titulares, amigos oyentes, y otorgaron buena prueba a postor que no acreditó experiencia de coordinador para curso de especialidad en septiembre del año 2022. Esto en la gestión del exgobernador Baltasar Lantarón. Comité de selección otorgó buena pro a postor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para capacitación de responsables de áreas técnicas, municipalidades y monitoreo de servicios de saneamiento. Más titulares regionales, amigos, en el informativo Huillarico y 7 de la mañana con 1 minuto. Escuchen esto, amigos. Sistema de riego por aspersión fue reducido a cenizas por el incendio allá en el distrito de Micaela Bastidas, en la provincia de Grau. Fuego arrasó con más de 5 hectáreas de cobertura vegetal. Atención, el siniestro ambiental al parecer fue provocado por personas desconocidas, afectando a 10 familias de la zona. De acuerdo a lo informado por los mismos pobladores, se perdieron instalaciones de hidrantes y mangueras de riego por aspersión que eran utilizadas por los pobladores en sus actividades agropecuarias. Más titulares, amigos oyentes, y la Junta Médica del Hospital Antonio Lorena del distrito de Santiago, esto en Cusco, estableció que la niña de 10 años embarazada de 5 meses, producto de una violación sexual en la provincia de la Convención, va a ser sometida a un aborto terapéutico. Más noticias, atención, de la ley 31876 que va contra las obras de administración directa, amigos. Congreso deroga ley
31, atención, escuchen, Congreso deroga ley 31876 que limita la ejecución de obras por administración directa. Esto es lo que dicen, amigos, hasta el Congreso de la República se movilizó el gobernador Percy Godoy y alcaldes apurimeños para exigir la derogatoria de la norma que atenta contra autonomía del gobierno regionales y locales. ¿Y el canon minero, se preguntan? Ya fue derogada esta ley, esa es la ley de... Bueno, en realidad vamos a ampliar la información, amigos, vamos a ampliar la información y efectivamente acá nos dan cuenta que ayer hoy viernes, con 106 votos a favor, 7 abstenciones y 0 en contra, el Congreso de la República ha derogado la ley 31876 que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Ampliaremos esta información sobre este tema de esta polémica ley que ha movilizado a las autoridades locales, regionales, hasta la capital de la República. Eso no garantiza de que tampoco ya de mañana inmediatamente se hagan obras de manera transparente, sino que, bueno, son situaciones que se han dado y veremos qué es lo que pasa. Bueno, llamitas y alpaquitas están expuestas a crueldad animal en el centro histórico del Cusco. Usted, don Guillermo, que va siempre de paseo, se ha querido sacar seguramente una fotito con... ¿Quién no quisiera? Pero le cobran, pues. Sí. Le cobran, no es gratis eso. Bueno. Pero sí, el Ministerio Público, la policía y la municipalidad están realizando un operativo contra mujeres acusadas de exponer especies a fin de ganar dinero. No es su hábitat, pues, de las llamas o alpaquitas, y realmente, incluso se acuerdan, entonces muchos seguramente han visto que las alpaquitas se subían al taxi, claro, y se acomodan. Ya son domesticadas naturalmente, pero no es su hábitat, pues, ¿no? Era una llamita, ¿no? La que subía ahí al lado de su dueña. También al tomar taxi, ella también, la llamita también toma asiento muy bien, se acomoda perfectamente, ¿no? Así es. Vamos con más noticias, amigos. Vamos con más noticias. Atención, vamos con las noticias. Con más, titulares serenos de la Municipalidad Distrital de Huanchac, esto en Cusco, son instruidos por el Ejército para mejorar sus capacidades. Los miembros de la Policía Municipal de Huanchac, en este caso, iniciaron una capacitación especializada en instrucción de orden cerrado y esfuerzo físico, además, que busca la mejora de su respuesta, además de fortalecer su formación y unidad. Más titulares, amigos. Turismo en el Valle del Colca, Arequipa, cerrará con cifras negativas. Escuchen, amigos, atención, el funcionario, un funcionario, amigos, atención, del sector turismo, sostuvo que en lo que va del 2023, 150,000 turistas llegaron hacia el Valle del Colca y estimó que para diciembre la cifra llegaría a 190,000. Sostuvo que el año pasado cerraron con 240,000 turistas nacionales y extranjeros. Perfecto, vamos con más titulares, amigos oyentes. Y una anciana murió carbonizada tras incendiarse una cabaña, esto en Puno. Una anciana de 80 años de edad aproximadamente pereció carbonizada tras un incendio cuyo hecho ocurrió en la jurisdicción del centro poblado de Pacastiti, en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro. Más noticias, atención, amigos, atención, alertan de que más de 100 funcionarios de confianza en el gobierno regional y municipios no cumplen los requisitos. Un total de 107 directivos de libre designación no acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica para asumir los cargos, amigos. Ahí está, pues, los favores políticos, amigos. ¿Qué más tenemos? Vamos al ámbito nacional de nuestros titulares, amigos oyentes. Estamos a las 7 de la mañana ya con 6 minutos. Acá tenemos algunas informaciones más, amigos. Aquí la tierra del Jaja Cárcel será sede del 8º encuentro de alcaldes de la Municipalidad Alto Andinas de Apurímac, Cusco y Puno. Atención, la información que nos están llegando, amigos. Atención, Guayajechicona, Panaicona, por el corredor económico, dice Integración Interregional Chanca, Quechua, Aymara. Vamos a ver, entonces más adelante estaremos ampliando la información, amigos, porque dicen el próximo viernes
viernes 13 de octubre. Akira será la sede, amigos, del encuentro de alcaldes de la mancomunidad del Corredor Económico Chanca, Quechua, Aymara, donde además se contará con la presencia de autoridades del gobierno central, de los gobiernos regionales y gobiernos locales de Apurímac, Cusco y Puno. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. El Pleno del Congreso de la República ha autorizado el viaje ya de la presidenta Dina Boluarte a Europa. La presidenta Dina Boluarte acudirá a las ciudades alemanas de Berlín y así como a la ciudad del Vaticano, esto en Roma, en la República de Italia. La mandataria sostendrá reuniones bilaterales durante su viaje a Europa. Buen viaje. Buen viaje, señora Dina, a Pamanqui, Mayatapas. Pleno del Congreso admitió. Bendición te va a traer. Bendiciones del Santo Padre, claro, así es. Agua bendita que traiga desde el Vaticano. 7 de la mañana con 8 minutos, Pleno del Congreso admite tercera moción de interpelación contra el ministro del Interior con 86 votos a favor. El Pleno admitió la moción 8273. Propone interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, para que responda la falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, entre otros temas. Bueno, y fallece ex vicepresidente de la República a los 82 años, Luis Gianpietri. Fue congresista, ex regidor y estuvo como rehén en la embajada japonesa a manos del grupo terrorista MRTA. Y hoy viernes, atención amigos, el Poder Judicial determinará si el ex gobernador regional de Junín, don Vladimir Cerrón, quedará en libertad o sería condenado a prisión por el caso Aeródromo Huanca. Sin embargo, muchos se han cuestionado de qué trata este caso y por qué delitos Cerrón Rojas sería encarcelado. En esta nota, amigo, vamos a ver, seguramente vamos a ampliarle más adelante la información. Vamos con las noticias internacionales a esta hora de la mañana. Vamos con los titulares en el ámbito internacional. Gabriel Boric anuncia que Chile va a tomar medidas tras ser excluidos del Mundial 2030. Chile fue excluido como anfitrión del Mundial 2030 pese a que formaba parte de la propuesta de candidatura junto a Uruguay, Argentina y Paraguay. Algo debió fallar, pues. No, tampoco es un derecho, ¿no? Así es, vamos a ver. Y John Foss gana el premio Nobel de Literatura, atención, 2023. En esta oportunidad, el escritor noruego obtuvo uno de los máximos reconocimientos en el mundo de las letras por sus obras innovadoras y su prosa. Bueno, y cerca de un centenar de alumnas de Kenia sufrieron un brote de una enfermedad muy extraña, aún sin identificar, que les provoca un dolor tan fuerte en las rodillas que les impide caminar. Por ese motivo, el Ministerio de Educación de Kenia ha cerrado el Instituto del Oeste en este país. Nos vamos con las deportivas. Cayeron los cremas, amigos. Oye, fíjate, estaban en la punta y han podido alejarse un poco más, pero lamentablemente perdieron 1-0 ante la U de Chile por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Y ayer jugó la primera semifinal el Boca Junior ante el Palmeiras y en la tanda de penales ganó el Boca Junior, que es finalista ahora ante el Fluminense por esta Copa Libertadores. Lo importante es que en el Boca Junior jugó bien y no se lesionó Luis Advíncula. Qué bueno. Bueno, así es. 7 de la mañana con 11 minutos, la selección peruana realizará un microciclo donde aprovechará para ver a algunos futbolistas peruanos que militan en el exterior. Así es. ¿Quiénes son los nuevos que llegarían a suelo peruano para poder participar, representar o integrar la selección? Hay chicos que están jugando en España, por ejemplo, uno de ellos es Burlamaqui, que también los van a ver. O sea, ya están buscando nuevas figuras que tienen 20 años, 19, 20 añitos, que están ya para integrar la selección de mayores. Ese es el trabajo que tiene que desarrollar Juan Máximo Reynoso. Y la selección peruana precisamente va a realizar un microciclo, pero en esta oportunidad también en la Videna, con los seleccionados para lo que va a significar, seleccionados locales, para lo que va a ser el partido ante Chile este próximo 12 y el 17 ante la selección de Argentina. La próxima semana tenemos fútbol de eliminatorias. De todo corazón, para mis amigos de Radio Surfui, con mucho cariño, de tu amiga de siempre, Yarita Lisset Yanarico, la chinita del amor. Les mandamos muchos besos a todos los radio oyentes y que sigan escuchando nuestras canciones y que mejoren esta bonita radio. Nuestra emisora es Radio Surfui.
Gran Fiesta Patronal 2023 en honor a la Santísima Virgen del Rosario, alcaldesa vitalicia y patrona del distrito de Akira. Invita Priosti, señora Elsa Torres Gaimes e hijo Jeremy Puma Torres y los Cargontes 2023. Viernes 6 de octubre, Gran Ticapayuy, ofrecido por los Cargontes. Sábado 7 de octubre, Día Central. Los mayordomos de la danza de los negritos, señor Paulo César Gutiérrez y esposa, señora Galena, Chanca e hijas, señora Sina Villalobos Guamaní y familia, señor Raúl Gaimes Alfaro y familia. Domingo 8 de octubre, Gran Tarde Taurina, ofrecida por los mayordomos Miguel Castillo y esposa, Elida Mendoza e hijos. Nuestra danza de los negritos, en proceso de reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. Auspicia Proyecto Cultura de la Municipalidad Distrital de Akira. Son las 7:15. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, blanco y amarillo. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A ver, la hora, atención amigos, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 15 minutos. 7:15, estamos en el informativo Huillaricuy. Bueno, y hay una importante información que queremos transmitir a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los 810 de la amplitud modulada, aunque está en pausa, en los 102.7 del FM y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos en Radio Surfuy, la voz de todos. Vamos rápidamente al desarrollo de nuestras informaciones. Así es, amigos, ayer precisamente fue un día tan acogedor también ayer, efectivamente, en el cual se dio la bienvenida a otros 30 estudiantes, ¿ah? En esta oportunidad, a diferencia de los anteriores grupos, en esta oportunidad fueron 30 estudiantes que ingresaron a las universidades. Así es, amigos oyentes, un total de 30 estudiantes universitarios entre varones y mujeres van a cursar sus estudios del nivel superior con el soporte económico del programa de apoyo profesional de Las Bambas. La iniciativa forma parte de los acuerdos en las mesas de diálogo entre la empresa minera y 6 comunidades cercanas a la operación. Bueno, Jaina Puncha Guayjecuna Panaicuna Sumacta Joñunaricón Coreki Sumacta Jampuri Pasayki bienvenida Nesgato Joicunco Yactamazuna Quinzachunca o Armacuna Sipascuna Guainacuna ingresaron con Universidad Kunama, Universidad Kunama Guayjecuna Panaicuna. Entonces Paim Chaikunan Quinzachuncantin Yactamazuna Kunan Yanapas Jacanjaco Kai empresa minera Las Bambas que hacen programa de apoyo profesional de Las Bambas kunan paikuna llaqtamasiuna educasqa kanqaku kay programa de apoyo an holqenwan wayaqikuna Las Bambas holqenwan wayaqi allinta qimirinqaku paikuna estudianankupaq chayqa ya por lo menos si hay anapakuykuna kashan pero kunan hasta un willariwananchispaq y para poder ampliar la información estamos en comunicación. Sí, ya estamos en comunicación con Luis Ángel Delgado. Él es coordinador del eje de educación de la Asociación para el Desarrollo Las Bambas, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está Luis Ángel? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muchas gracias, Carlos, William y Guillermo. Es grato tener este espacio para ponernos dirigir a la opinión pública y a los radio oyentes de Radio Surfuy. Efectivamente, Luis Ángel, ayer se ha desarrollado una actividad muy importante con este programa de apoyo profesional de Las Bambas, que está beneficiando a 30 estudiantes universitarios de la zona de influencia de la Operación Las Bambas. Coméntanos, amplíanos esta información, por favor. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos dado la bienvenida a 30 jóvenes estudiantes que ya están estudiando
en diferentes universidades de nuestro país. A ellos se les ha hecho la bienvenida y el reconocimiento, ¿no?, al programa de apoyo profesional. En ese sentido, estos 30 jóvenes, dicho sea de paso, hay mayor número, el 67% de los postulantes han sido mujeres y la diferencia varones, es decir, en esta oportunidad ha habido pues la mayor cantidad, diríamos así, de apoyo para mujeres. Interesante, porque efectivamente, Luis Ángel, en este caso hay que hacer saber que no es este no es el primer grupo ni el último grupo de estudiantes que son favorecidos con que son favorecidos con becas que le está dando las Bambas. Entendemos que hay anteriores grupos también que ya están estudiando, tanto en Lima, en no sé en qué otras ciudades. Por favor, en forma general, menciónanos qué grupos tenemos ya estudiando en plenos estudios. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas ya tenemos grupos de estudiantes que reciben este apoyo económico a través del programa de apoyo profesional. En ese sentido, tenemos 32 estudiantes que están estudiando en la ciudad de Cusco, en el Instituto Senati. Del mismo modo, 30 estudiantes que están estudiando en Seguel IPAE, en la ciudad de Lima. Justamente la anterior semana hemos tenido también reconocimiento de 15 estudiantes de Seguel IPAE, ¿no?, que esta semana están viajando a Lima. Debo manifestar que este último grupo de 15 estudiantes de institutos técnicos, el día de hoy, viernes, tienen una ceremonia también de bienvenida en la ciudad de Lima a cargo del Instituto Seguel IPAE. Estas 15, y todas son mujeres, estas 15 señoritas que el día de ayer han salido de la ciudad de Cusco, hoy están llegando a la ciudad de Lima. Tenemos todo un equipo de tutores que están haciendo el acompañamiento a estas señoritas de Seguel en Lima. Como reitero, hoy día se tiene esa ceremonia. Es decir, nosotros tenemos ya en un primer grupo un total de 62 beneficiarios que van a recibir pues un presupuesto, un apoyo económico de Minera Las Bambas para que ellos puedan continuar y terminar sus estudios. Es importante que este beneficio que otorga Minera Las Bambas es hasta la finalización de su carrera de educación superior. Lo mismo de estos 30 estudiantes que el día de ayer se les hizo la ceremonia de bienvenida, también el apoyo consiste hasta terminar sus estudios regulares a nivel superior. Manifestar también a los padres de familia, a los presidentes de las diferentes comunidades y directivos que todos los concursos que se está haciendo dentro de este programa de apoyo profesional, de acuerdo al reglamento, es meritocrático, es decir, eso significa que de acuerdo a sus expedientes que han organizado y que han presentado a través del Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas, en forma, meritocrática y de acuerdo a la documentación que han presentado, se ha hecho esta selección de beneficiarios, además que incluye dentro de la convocatoria un proceso de entrevista con cada uno de los postulantes. Es así que debo decir de que en forma meritocrática son los 30 estudiantes universitarios que se han hecho acreedor de este beneficio y también de 62, un total de 62 beneficiarios del primer grupo que están en institutos tecnológicos tanto en Senati como en Seguel IPAE en la ciudad de Lima. Bueno, y es importante. ¿Usted, Luis Ángel, habla quechua? Bueno, entiendo perfectamente, mi estimado Guillermo. Bueno, es que es importante que nuestros hermanos
quechua hablantes que necesitan hablar, escuchar, entender un poco a través, mucho mejor en quechua, necesita un poquito. Yo lo voy a traducir un poquito, lo voy a mencionar en forma general, mi estimado Luis Ángel. Seinan taita mamakuna, waijikuna, panaikuna, keipin, huirajucha, Luis Ángel Delgado, Cash Enrique, Kai Asociación Las Bambas, Jamanta, waijikuna, panaikuna, paime, waijichay, panache, rikin, Willaricamushan, Kai programa de apoyo profesional de Las Bambas, Neshan, Yanamba de Camushan, Gemeremushan, Yachtamasecuna, estudiante kunata, concursupe meritocrático ningriki llaqtamasakuna documento kuna llaqtamasakuna kanan manan comuntachu llaqtama kay warmachaymi munan estudiata paymi pasaykunan kanan manan sino chaypin wayqikuna yanaparina warmakuna alguien yachaq kashanku alguien sumaq preparasqa kashanku paykuna llaqtamasakuna concursupi llallinakuypi wayqikuna panaykuna chaskinku ganakunku kay yanapakuyta wayqikuna panaykuna chaymi meritocrático riki documentokuna kashan alguien yachaqkuna kashan chaymanta imaymana procesokunata llaqtamasakuna riki kay Centro de Empleabilidad y Desarrollo nisqa chaypi pasaykuqtinku chaypi yanapanku imaynata ruayta imaynatan llaqtamasakuna primeruta preparación kan riki paykunapaq chaymanta universiman presentakunku chayqa ingresaqtinkuqa chayqa chay yanapakuyqa ya ñawpaqman puririn allimi chayqa wayqikuna panaykuna chayrayku a veces yarinchi llaqtamasakuna munani ñuqa sayna o comunidad nipaq kinchachunka becata no es así, ¿eh? Entonces, bueno, yo mencionaba en la parte final, mi estimado Luis Ángel, que no es sencillo decir simplemente que mi comunidad necesita y exigimos que las Bambas den 30 cupos, 15 cupos, 10 cupos para becas. No, así sea de 1 o 2, no interesa, pero lo importante es que estos alumnos tengan pues efectivamente los documentos y las cualidades para poder estudiar e ingresar sobre todo a estas casas de estudios superiores, ya sean técnicas o universitarias. Así es, Guillermo, efectivamente, sí, entendí perfectamente el mensaje a los padres de familia y también pedirles a los jóvenes estudiantes que están en centros de educación superior, sea técnica o universitaria, que este programa de apoyo va a continuar al próximo año, así que les pedimos a todos los postulantes que puedan tener sus expedientes, su documentación de acuerdo al reglamento. Entonces es importante que los estudiantes organicen bien todos sus expedientes porque en esta primera experiencia, por ejemplo, de apoyo económico a universitarios, pues hay muchos postulantes que, digamos, aún no han puesto un certificado de estudios, una constancia de matrícula, porque el requisito importante para postular o ser parte de este apoyo es que el postulante esté ya estudiando en un centro de educación superior, sea universitario técnico, pero además lo importante es que deba tener su constancia de matrícula original, ¿no? Y vigente, actual, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, ha habido algunas dificultades en la revisión de expedientes y eso es importante que los jóvenes que ya pues están estudiando en un nivel superior puedan organizar de mejor forma y puedan pues continuar, ¿no es cierto?, postulando a este programa de apoyo profesional que también al próximo año a través del Centro de Empleabilidad, la Asociación de Desarrollo de Las Bambas y lógicamente con el apoyo de Minera Las Bambas, prácticamente vamos a seguir convocando. Sin duda, Luis Ángel, esta es una gran oportunidad para estos 30 jóvenes que son beneficiados con este programa de apoyo en el aspecto de la educación. Coméntanos en qué consiste este apoyo que específicamente se les va a brindar a estos 30 jóvenes, de acuerdo al proceso que van a desarrollar también. Bueno, básicamente el apoyo económico consiste en dos modalidades. Uno, una forma de apoyo económico es para lo que es manutención, alimentación, hospedaje y útiles de escritorio, se les da un monto de 800 soles. Y la otra forma es para gastos académicos, como por ejemplo la matrícula de cada semestre y la pensión de enseñanza, que se les da un total de 1.200. Ahora, algo importante que podemos mencionar a estos jóvenes estudiantes, que el día de ayer también en la ceremonia les hemos indicado, es que la rendición de gastos
que van a desarrollar, ellos lo van a hacer es a través de una declaración jurada. Eso significa que estamos simplificando administrativamente la rendición de gastos que puedan desarrollar estos jóvenes. Entonces, Claro. ellos tienen un total de 2.000 soles de apoyo económico, ¿no es cierto?, en forma mensual, que además se les va a hacer la transferencia o el desembolso en sus números de cuentas que ellos deben crear y nos deben hacer llegar a través de la operadora. Perfecto, nos parece muy bien. Bueno, este es un mecanismo también de control de los gastos que se le está entregando pues a los jóvenes, la inversión que es necesaria. Seguramente en esos 1.200 también incluirá de repente datos de internet, porque ahora, como sabemos, ya no hay libros, ¿no? Generalmente en bibliotecas el internet es fundamental. Lo cierto es que este beneficio va a generar también en el futuro seguramente estudiantes mejor capacitados y sobre todo en universidades a nivel nacional. Qué bien, Luis Ángel, por esta información que nos proporcionas. Sin duda es una actividad necesaria, importante, y la educación va a sumar para que estos jóvenes puedan fortalecer sus capacidades ya en un nivel superior. Bueno, vamos a concluir ya la entrevista. ¿Algo más que agregar, Luis Ángel, de repente antes de culminar la información que nos has proporcionado? Sí, gracias. Sí, invocar a todo esto, los 30 jóvenes y los 62 también estudiantes que están tanto en Senati como en Seguel y Ipay, que no desperdicien esta gran oportunidad que Minera Las Bambas está otorgándoles de que puedan concluir en forma satisfactoria sus estudios superiores y, lógicamente, lograr sus competencias laborales y además insertarse a este mundo laboral tan competitivo, con competencias profesionales. Al egresar estos jóvenes del nivel superior, pues puedan insertarse con mayor facilidad al mundo laboral o al mercado laboral y ser buenos ciudadanos. Perfecto. Luis Ángel, te agradecemos por la información. Bueno, vamos a estar en contacto porque hay, no solamente es este programa, hay también en adelante seguramente otras acciones que van a desarrollar a través del eje de educación en la Asociación para el Desarrollo de las Bambas y estaremos en permanente contacto. Sí, muchas gracias. Perfecto. Estuvo con nosotros Luis Ángel Delgado de la Asociación para el Desarrollo de las Bambas en el eje de educación, alcanzándonos esta información relacionada al beneficio de 30 estudiantes universitarios de la zona de influencia de las Bambas que han sido beneficiadas con este programa de apoyo para la educación superior. Bueno, ayer también en plena presentación de estos jóvenes, muchos manifestaron naturalmente su parecer. Por ejemplo, ahí estuvo Ivo Sao, que es gerente general de sostenibilidad y asuntos corporativos de Minera Las Bambas, quien dijo que la educación cambia la vida de las personas, permite abrir la mente para recibir el nuevo mundo y desarrollar un pensamiento independiente, forjar una propia opinión, permite ayudar a las personas y naturalmente ustedes son el ejemplo, les dijo, de sus familias, amigos y futuros hijos. Hoy es un nuevo inicio para dirigir un nuevo mundo con más capacidad para un nuevo futuro, manifestó así el gerente general de sostenibilidad y asuntos corporativos de Minera Las Bambas, Ivo Sao. Vamos con más información. Así es, mi estimado Williams, Guayajecuna Panaicuna, Allín Micheja, Nishamerique, Ñopa, Guatamanja, va a seguir, el siguiente año va a seguir este programa tan importante que es de apoyo profesional de las Bambas, amigos. Entonces, ya estamos en comunicación con una de las estudiantes precisamente que ha aprovechado esta gran oportunidad. Ella es Suri Helen Araujo Farfán. Suri, tenga usted muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor Guillermo, William, Carlos igualmente. Acá un poco nerviosa pero agradecida también por la oportunidad. Ajá. A nosotros nos pones nervioso, Suri, porque efectivamente una jovencita, una adolescente como tú, alegría, tan inteligente, por supuesto, que has sabido aprovechar este apoyo de Minera Las Bambas, y tenemos entendido que tú también te vas a, no le preguntamos a la universidad. Suri, ¿de qué localidad eres tú? Soy de la localidad yo nací en Chalboacho, soy de ahí actualmente, pero actualmente estoy estudiando ingeniería metalúrgica en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Perfecto, en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, entonces ya estás cursando tus estudios. Sí, me encuentro en el segundo semestre actualmente.
Suri, cuéntanos tu experiencia de haber sido favorecida con este programa de apoyo profesional de las Bambas. ¿Cómo has empezado? Bueno, ¿Cómo te has enterado? Porque así como tú, muchos van a querer también y por supuesto con mucha preparación, ¿no? Pero por favor, te están escuchando muchos estudiantes jóvenes también que quieren seguir el ejemplo tuyo. Cuéntanos cómo ha empezado el proceso de este programa de apoyo profesional de las Bambas, cómo te has presentado, dónde te presentaste, dónde te calificaron, cómo te prepararon y finalmente cómo recibiste o entregaste los requisitos que se requieren. Bueno, todo empezó cuando me enteré de la convocatoria de las becas por medio de mi abuelito, el señor Daniel Farfán Montelaga. Él es un integrante muy importante de mi familia porque me apoya demasiado y siempre está preocupado por mí. Entonces me enteré de esta convocatoria por él. Y bueno, estábamos decididos a obtener esta beca, ya que uno de los requisitos era es terminar los estudios en Chalhuahuacho y haber ocupado al menos el tercio superior. Afortunadamente yo logré ocupar el primer lugar en mi promoción, lo cual fortaleció todo y bueno, estábamos contentos con mi abuelito, entregamos los requisitos y bueno, después vino la entrevista, tuve algunas dificultades, pero igual pude dar la entrevista. Siento que la di de una manera muy satisfactoria. Y bueno, al final nos enteramos de que había sido beneficiaria y estábamos muy contentos aquí. Bueno, Muy y bien. en este caso también entendemos que efectivamente igual como tú también hay otras estudiantes. ¿Tienes alguna otra compañera también que ya empezó sus estudios en las universidades? Suri, ¿Qué pasó con parece Suri? que Suri se fue. Suri, vamos a ver. Estamos Suri, ¿me conversando. estás escuchando? Sí, le escucho. Sí, te preguntaba si también igual como tú universitaria, y hay, la gran mayoría de los que están ganaron esta beca son de distintas universidades. ¿Y cuántas están en el Cusco? No sabría decirle Ajá, con información. perfecto. Perfecto. Ya. Bueno, pues Bien. entonces, Suri, te deseamos la mejor de las suertes. Me dijiste que tu abuelito es Daniel, ¿no? Sí, el señor Daniel Farfán. Daniel Farfán, de acá de Chila. De Chuaqueres. Sí, De Chuajeres, don Daniel, ¿no? Hay igualitos son nombres Sí, en sí, Chuajeres, sí. también hay en Chila. Y sin duda, Suri, te enviamos el saludo desde nuestra emisora. Sé que vas a ser una gran profesional, porque como te expresas y como, digamos, ya estás empezando tu carrera profesional con mucho entusiasmo, dedicación, vas a significar sin duda el orgullo para tu familia y también para el distrito y la provincia de Cotabambas. Muy bien, Suri, y hay que seguir adelante porque este programa te va a apoyar, va a contribuir en tu formación, en lo que va a significar estos 4 o 5 años de preparación en la universidad, y naturalmente hay que aprovechar esta oportunidad, Suri. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Suri, en verdad a nosotros nos emociona también de que efectivamente seas una de las favorecidas con este programa de apoyo profesional de las Bambas. Y bueno, de quien debe estar orgulloso es don Daniel Farfán. Sí que lo Así conozco es. a tu abuelito, porque tiene un homónimo en Akira, en Chile, ¿no? Chile, Pero ¿no? don Daniel, hemos estado en su casa, nos ha atendido muy bien con su esposa, tiene hermosos ejemplares ovinos. Bueno, entonces, seguramente ya cuando estés por aquí nos estaremos encontrando, Suri. Para ti, muchas felicidades y felicitaciones desde Radio Surfui. Así que sigue para adelante, por favor. Esperemos que igual tus ejemplos también puedan asimilar muchas personas de nuestra provincia de Cotabambas. Ya, muchas gracias. Y bueno, quisiera mandar un saludo a mi abuelito, que seguro me está escuchando. No estoy con él en estos momentos, pero Por supuesto, Perfecto. bueno, estamos ahí con dificultades. Gracias, Gracias, Suri. Suri. Una de Estaremos los estudiantes en que coordinación. efectivamente, así es. Vamos Bien, a ver. este programa de apoyo que se está impulsando a través de Minera Las Bambas y la Asociación para el Desarrollo. Importante destacar que una vez más se está cumpliendo estos compromisos con la educación en la provincia de Cotabambas, en nuestra región Apurímac, a través de este programa de apoyo profesional. Bueno, en esta oportunidad son 30 estudiantes que van a tener la gran oportunidad de convertirse en profesionales que impulsarán su propio desarrollo, así como el de sus comunidades. Entre ellos está Jehuira, Pumamarca, Carmen Alto, Chila, Chuaquere, Jasa, Saxahuilca, Manuel Sehuane, Huanaco Pampa
y Chuicuni. El gran saludo de parte de nuestra emisora a estos 30 jóvenes que sigan desarrollándose, que sigan apostando por la educación, porque solo de esta forma vamos a sacar adelante y vamos a desarrollar a nuestras comunidades. 7:37 estamos en el informativo Huillarico y también estamos llegando a Tambobamba a través de nuestra señal habitual en la FM. Estamos llegando también a través de las redes sociales a diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas y la región Apurímac. Radio Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana ya con 37 minutos, 7:37. Vamos al desarrollo de más notas en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Y ayer, con presencia de decenas de devotos, dirigentes, niños y el párroco del distrito de Chalhuahuacho, la empresa minera Las Bambas, amigos oyentes, entregó a la comunidad campesina de Chumille, del distrito de Chalhuahuacho, una moderna y acogedora capilla católica que va a servir para celebrar la Santa Misa y de oratorio para las familias devotas. Así es, esta hermosa infraestructura, producto del permanente diálogo entre las anteriores y actuales gestiones y directivos comunales, consta de una nave principal, sacristía, campanario, vereda y losa principal. Fue reconocida por el actual presidente de la comunidad, el señor Isauro Cabrera Bolívar, quien agradeció a la minera, en este caso a Las Bambas, por hacer realidad un proyecto anhelado por muchos años atrás. Exactamente 6 de la mañana con 39 minutos, 6 de la mañana con 39 minutos. Amigos, Guayajecuna, Panaicona, atención a Sacasi Llaqtapi, atención a Sacasi Llaqtapi, Llaqtamasecona, atención Huillarimushaykichis, ñaja en Apunchancuna Montaña, Llaqtamasecona, Huillarimushaykichis, porque Canjatagme Guayajechay, Panachay, campaña de salud a Sacasi Llaqtapaj, y Nayata Joaquín, comunidad, Moyorejninkunapi, Llaqtcercankunapi, atención Llaqtamasecona, Chay Pachay Rimarinapaj, Guayajecuna, Kunan Miguel Ángel Huachaca. Así que, Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Mi estimado Guillermo, esta mañana permítame saludarle y igual también a nuestra provincia de Cotabambas, lo propio a nuestras comunidades de Tambobamba. Tenemos entendido, Miguel Ángel, que efectivamente, Miguel Ángel, tenemos la próxima semana una bonita campaña de salud en Asacasi para las comunidades mismas Asacasi, por supuesto para los que están cerca de esas comunidades o las personas que deseen ir. Cuéntenos, amplíanos la información. Sí, efectivamente, queremos llegar pues pensando en la atención de la vida humana, Guillermo, pues el esfuerzo de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, la Unidad de Servicio de Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, igual también el Hospital Santa Teresa de Abancay, y también el esfuerzo grandioso de la cooperativa Los Andes. Prácticamente 3 instancias pensando en una sola pues de vida humana. Haremos un esfuerzo pues para que esta gran campaña de salud tenga pues efecto. Para ello suplicamos y agradecemos también, Guillermo, a su equipo, a Radio Surfuy, a que también nos apoye con la difusión. Está previsto dicho evento prácticamente para el día 11 de octubre en el centro poblado de Asacasi, pero esto no significa, Guillermo, solamente para Asacasi, pues para salud, para vida humana, pues no hay un colindante territorial, sino que todos somos unidos, ¿no? Entonces, desde acá hacemos la invitación, pues a nuestros hermanos de la comunidad de Pumamarca, Ayagua, Choqueca, Pichaca, por supuesto, pues la comunidad campesina de Asacasi, la comunidad de Quello, todos tienen que estar integrados porque el esfuerzo viene pues pensando en personas vulnerables, en personas menos economía prácticamente tienen, y hay algunas personas adultos no tienen acceso a la capital de provincia. ¿Qué especialidades tendremos? Pues este evento, y para ello pues suplicamos a sus autoridades de cada una de las comunidades para que ellos también pudieran pues hacer el efecto multiplicador. El día 11 desde las 8 de la mañana prácticamente va a estar el equipo de salud.
¿A qué especialidades tendremos, Miguel Ángel? Mira, está previsto lo que es el triaje y las consultas. Tenemos medicina general, que tanto necesitamos, la odontología y farmacia. Es más, también la voluntad del licenciado Félix Cuenca, también Guillermo, recordarás al doctor Lizárraga, quien es el fundador de la Santa Teresita, tanto Dios Fiana Huasi de Curahuasi, también ponen esfuerzo e indica de que probablemente va a haber presente de abrigos o algunos accesorios para personas discapacitados. Por eso tenemos que estar al tanto, por eso suplicamos a los autoridades para que ellos también pudieran comunicar a las personas vulnerables, de tal modo podemos tener una atención eficiente. Perfecto, muy bien, efectivamente de eso se trata el día 11, no se olviden, ¿ah? Gracias, mi estimado Miguel Ángel, estaremos nosotros difundiendo, invitando a todas las comunidades aledañas a que también puedan aprovechar esta oportunidad de acercarse hacia casi el día 11 y ser parte de esta gran campaña de salud. Un abrazo para ti, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, Sainan Ollaqtamasicuna, que hora hasta Panache, 7 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos, Llaqtamasicuna, Cheja Oeje Panay, atención, Monamuneta Jaena Poncha Apari con Llaqtamasicuna, que hay inauguración, Ricky Monamuna y Capillacha, Muna y Capillas, Jarumanta, Javaricos Tempos, Muna y Llaqtamasicuna, Jaena Poncha, Ricky Capilla, inauguración, Karin Liki, Llaqtamasicuna, Bachumilla y Llaqtapi, Cheja, Maña Opachama para la Rison, a ver, padrecito, Enrique, padre José Manuel Vizcarra, para la Rison, Ñaupachama. Llaqtamasicuna paypa sumasumaqta misata ruwaykum adiwa machakunan kuska kurajkunan kuska y mi mana Llaqtamasicuna paykunan kuska riki, ya. Es momento, amigos, de irnos hacia Tambobamba. Atención, Tambobamba. Ahí está con nosotros ya don Aquiles Abarca con la información desde esta localidad. Aquiles, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Muy buenos días, mis queridos amigos William, Guillermo. Así es, posiblemente, bueno, yo me encontraba en el campo sin radio, pues esta mañana acabo de llegar unos minutos acá a la casa. Seguramente han comentado ya sobre la derogatoria de la ley en contra de las municipalidades y gobiernos regionales, o todavía está pendiente. Bueno, yo comentaría de que el día de ayer se derogó, pues, o se anuló la ley con 106 votos en el Congreso, que era en contra de las municipalidades y gobiernos regionales a nivel del país. Bueno, se hicieron respetar los alcaldes, gobernadores regionales y demás organizaciones del país, que bien, felicitaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubieran hecho pues con 200,000 soles de presupuesto los alcaldes, los gobernadores regionales? ¿Qué obra hubieran ejecutado? Porque totalmente negativo era esta ley, pues en contra de las municipalidades, en contra de los gobernadores regionales. Bueno, tantas cosas, cuando se les da la gana hacen los congresistas de nuestro país, son muy especiales esta vez, porque años antes nunca, casi, claro que hubo corrupción, no hay duda, pero esta vez totalmente negativo prácticamente para mí, los congresistas de nuestro país, mis queridos amigos. Nada más quería de repente comentar esta mañana, porque es una buena novedad, buena noticia, esta derogatoria de esta ley en contra de las municipalidades, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aquiles. Precisamente muchos quieren comentar al respecto, y efectivamente el día de ayer se dio pues la derogatoria de esta ley. Así que estaremos ampliando la información. Nosotros, como ya lo hicimos en titulares, lo estaremos ampliando en los siguientes minutos. Un abrazo para ti, Aquiles. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, mis queridos amigos. Buenos días.
Buenos días, Ainan Guayajecuna, Panaicuna. En verdad, amigos, nosotros siempre hemos dicho, hay que reclamar pacíficamente y esto dio resultados. O sea, las opiniones que se han dado a través de los diversos medios, los pronunciamientos que se han dado y que han sido difundidos a través de la radio, la televisión, las redes sociales, todo, digamos, este clima este clima que disgustó, digamos, a la población, a las autoridades ediles, regionales también, prácticamente ha sido oído pues finalmente por el Congreso de la República, quienes por insistencia habían aprobado esta ley. Ayer, amigos, atención, ha sido derogada esta ley que limitaba la ejecución de obras a cargo de los gobiernos regionales y locales. Entonces, por una amplia mayoría, vale decir 106 votos a favor y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso derogó la ley 31876, ley que efectivamente regulaba el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, así como toda norma administrativa que se oponga a la presente ley. Entendemos, como les decíamos, amigos, de eso se trata. Las protestas deben ser en forma pacífica. Para eso tenemos a nuestras autoridades que pueden elevar documentos a las instancias, reclamar, hacer saber el disgusto de la población, el disgusto de las autoridades ediles regionales para seguir con las obras. Lo que hay que hacer más bien, en todo caso, amigos, que los órganos de control estén presentes para que no se pueda, digamos, malversar o se pueda robar dinero de lo que tenemos para ejecutar diversas obras. Lamentablemente, efectivamente, muchos han aprovechado esta ley de obras para hacer obras por administración directa para desvirtuar, sacar, robar, malversar dinero para las obras, amigos. Cheita yachtamasecuna jawarinanchis aswaipas wayajekuna alin micheja ñopagman niranchiki alin yache administración directa chaypin wayajenchiskuna mana yache manali yachaj mana profesional kuna chukanku paikuna llanka kunankupaj, pero eso sí, allinta administrana holgetaja llaqtamasekuna, pero manaya wayajachay suanapaj chunallata llaqtamasekuna. También ocurre, atención, en estas obras que se licitan, también hay favorecimientos, o no, o estamos diciendo por gusto. Hay también, pues, se direccionan estas obras, hay también hay malas prácticas de nuestras autoridades, en este caso en forma general lo estoy diciendo porque nadie está al margen de todo lo que ocurre, amigos. Hemos tenido denuncias públicamente en nuestras zonas donde vivimos, en nuestros distritos, en nuestras provincias, y conocemos, amigos, y hasta ahora precisamente hay una serie de observaciones sobre esas licitaciones o también obras por administración directa que se ejecutan. Ojalá la transparencia, amigos, continúe, y felicitamos, por supuesto, a las municipalidades, a nuestra municipalidad provincial por la ejecución de obras con los presupuestos que tenemos. Bueno, estamos con un 55% de obras o presupuesto ejecutado, gracias, pero también imagínense, estamos ya en el 10º mes, es que ya faltan, pero sin embargo estamos con un 55% de presupuesto ejecutado. Señor alcalde, tiene que acelerar. Nos queda un 45% aproximadamente de presupuesto y nos quedan 2 meses. Hay que seguir, hay que acelerar. Para eso están también los regidores. Hay que tener muy buenos conocedores, funcionarios que efectivamente traten de hacer las cosas como debe ser, acelerar a lo máximo, amigos, conforme van ingresando los dineros, los recursos económicos, y ir con las obras, pero en forma transparente como debe ser, en beneficio de nuestra población, amigos. Atención entonces, y bueno, en este caso, amigos, imagínense, ayer por amplia mayoría 106 votos derogaron, pero ellos mismos pues habían aprobado esa ley. Ellos mismos habían aprobado esa ley. Ahora se dan cuenta que efectivamente han hecho algo contra el pueblo, pero se dieron cuenta y ahora por amplia mayoría lo derogan, amigos. Vamos a ver, ahí me mi cacha en la Actamasecuna, 7 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos. Guayajecuna, Panaicuna, más información, amigos. Tenemos, por supuesto, más información. Ayer, amigos, como les decíamos, atención, una bonita capilla, amigos, fue inaugurada el día de ayer en la comunidad campesina de Chumille.
la comunidad campesina de Chumille, efectivamente, habían niños, habían adultos, jóvenes, ancianos también, que acudieron para poder presenciar esta bonita inauguración, en el cual hubo una misa inaugural a cargo del padre José Manuel Vizcarra, párroco de Chalhuahuacho. Entonces, Pai Michaipi, Ejecuna Panaicuna Rique, Chaipin Paja o Ejecuna Panaicuna Cargan. Entonces, Munaita apare con Kai inauguraciones, entonces, Padrecito Jari que roaron inauguración, misa inaugural Nesjata Chaipin, Japam Talachtamazeconan, a ver, atención tabajeron, sobre todo aquellos personas, parejas, esposos que todavía no contrajeron matrimonio y que efectivamente les hizo reflexionar lo importante que es recibir la bendición del Señor para que nuestros hogares sigan para adelante. Ha sido una bonita misa en el cual muy reflexiva, que llamando la atención de nuestros hermanos, tanto jóvenes que tienen a cargo, pues digamos, muchas responsabilidades en sus comunidades. Y ha sido muy transparente el padrecito, efectivamente, luego de criticarlos, enseñarles, darles orientación y precisamente darles su bendición, ¿no? Muy linda en este caso, la intervención del padre José Manuel Vizcarra. Vamos a escucharlo, a ver qué dice el padre José Manuel Vizcarra respecto a esto. La advocación del Señor de los Milagros es muy importante porque para toda la prelatura, sino para todo Chalhuahuacho y para toda la prelatura, porque es la primera que tiene en Chalhuahuacho la advocación del Señor de los Milagros. Es muy importante porque va a ayudar a toda esta comunidad a vivir según la voluntad de Dios, y especialmente en este mes de octubre, que todo es con referente al Señor de los Milagros. Y aparte de ello, tenemos dos campanas que gracias a Dios se ha podido tener en esta capilla y llevan el nombre de la Virgen María y San Juan Apóstol, que también son parte de la iconografía del Señor de los Milagros. Es una bendición para esta comunidad, y vuelvo a recalcar, no solamente para esta comunidad, sino para todo Chalhuahuacho, tener una capilla con la advocación al Señor de los Milagros, un Señor que va a hacer milagros a todas las comunidades y especialmente a esta comunidad y a sus familias. Muchas gracias por este tiempo, gracias por el apoyo que ustedes también como Minera Las Bambas han tenido partícipe en esta, se puede decir, en un alimento espiritual para nuestro pueblo que necesita mucho ello. Necesita también de Dios, necesita de Cristo Eucaristía. Muchas gracias. Bueno, así es, efectivamente, amigos, qué bonito. Esto ayuda pues para que nuestros hermanos católicos también tengan la oportunidad a través de las oraciones acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, así que hay que cuidar mucho esta capilla, este oratorio, que es muy lindo, qué hermoso, se ve desde muy lejos, se ve desde muchos lugares, se ve muy pronunciadamente esta bonita infraestructura pintada con franjas moradas, ya que estamos en el mes morado, en el mes de octubre, en el mes de los milagros. Así es la hora, amigos, 7 de la mañana con 56 minutos, escasos minutos que nos separa de las 8 de la mañana, amigos, de hoy viernes. Atención,
Sábado chiquito, fin de semana, amigos de Llactamacecona. Vámonos, amigos, es hora de irnos hasta la ciudad de las Intimpas, ¿no? La ciudad de las Intimpas y de los ricos tallarines de casa, amigos. A Bancaicito, amigos, está Marcial Reinaga ya en línea. Marcial, tenga usted muy buenos días. Aquí en Chalhuahuacho disfrutamos con un enorme brillo solar, con un cielo bastante despejado. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Marcial. Muy buenos días, compañeros de Radio Surfui. Así es, hoy día ha amanecido muy soleado, pero las montañas están nubladas, pero la ciudad en sí está bien calientita a estas horas del sol. Bueno, empezamos con las notas del día. ¿Sabían ustedes que han derogado esta ley 31876 que limitaba la ejecución de obras por administración directa? Efectivamente, le hemos dado desde muy temprano la noticia y una amplia mayoría lo ha derogado. Efectivamente, esa amplia mayoría también lo había aprobado. Sí, pues no sabemos cómo trabajan nuestros congresistas, están en otro mundo, en otro planeta. En parte también tenía sus contrapartes, ¿no? Por ejemplo, hay transferencias económicas por administración directa que muchas veces son malversadas. Ejemplo, se malgastan los presupuestos y yo creo que se debería hacer nuevas normas para reglamentar adecuadamente. Yo creo que en gasto corriente se va un montón de plata de obras, ¿no? Caso el mercado de abastos de Abancay. 6 millones para hacer una reparación o rehabilitación de un mercado cuando se pudo construir uno nuevo, ¿no? Hay ejemplos así, pero eso no quita, pues, esta ley era muy maliciosa para nuestras instituciones, más que nada en las provincias y regiones de nuestro país. Continuamos. Continuamos, por favor, adelante. Sí. El gobierno regional entregó 344 laptops en beneficio de alumnos y docentes de la institución educativa Miguel Grau de Abancay. A puertas de celebrar los 134 aniversario de creación institucional este 8 de octubre, como muestra de reconocimiento y agradecimiento por las acciones ejecutadas y compromisos asumidos en beneficio de la mencionada comunidad educativa, la autoridad regional realizó la entrega de 344 laptops a estudiantes y docentes de esta prestigiosa institución educativa, mediante el proyecto Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en instituciones educativas de nivel secundaria de la provincia de Abancay, con una inversión de 1.382.530.21 soles. Bueno, esta es una muy buena acción en beneficio de nuestros estudiantes, ya que esto va a ayudar bastante para que ellos pues se sigan preparando y así continuar sus estudios superiores. Asimismo, quiero recalcar, este día sábado 7 de octubre, toda la ciudad toda la ciudad de Abancay se va a paralizar, pues es el gran pasacalle por el 134 aniversario de esta prestigiosa institución educativa de Abancay. Asimismo, más de 74 artesanos de diferentes líneas de las 7 provincias de Apurímac expusieron lo mejor de su trabajo en feria regional. Este último fin de semana se desarrolló la Expo Feria Artesanal Regional Puchca de Oro y Festival de Postres Tradicionales 2023, con el propósito de difundir, promocionar e incentivar el desarrollo del sector artesanal y de esta manera intercambiar experiencias y conocimientos relacionados a sus respectivas prácticas artísticas, entre ellos, además de promover la economía de los artesanos. La muestra de la artesanía purimeña se desarrolló en la Avenida Arenas, con más de 74 stands ocupados por asociaciones de artesanos en diferentes líneas para mostrar el potencial artesanal variado que tiene la región. Este importante evento fue organizado por el Gobierno Regional de Apurímac en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico DIRCETUR, la Municipalidad Provincial de Abancay, con el apoyo de MMG Las Bambas y Cooperativa Los Andes. De otro lado, realizan curso de capacitación del programa de incentivos de Agroideas y Procompite 2024. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, a través de la División de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente,
realizó el curso de capacitación de programas de incentivos Agroideas Procompite, versión 2024, Fondo Agroperú y Mesa Técnica de Desarrollo Económico Provincial a los jefes de las ODEL de las 20 municipalidades distritales de la provincia de Andahuaylas. El objetivo de este evento fue brindar información detallada real sobre los beneficios de los incentivos de los programas de Agroideas, Procompite y Fondo Agroperú. Esto con el fin de beneficiar a los productores organizados e independientes en un trabajo articulado con los 20 distritos de la provincia de Andahuaylas. Asimismo, nos vamos hacia la provincia de Aymaraes. Se ha conmemorado Día de la Gestión Responsable del Agua. En conmemoración a este día tan importante, la Municipalidad Provincial de Aymaraes, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, junto al programa Educa, han creado campañas de concientización, ya que el agua no es un recurso ilimitado, al contrario, si se sigue contaminando puede afectar el ecosistema y su equilibrio. Todos los primeros sábados de octubre se viene celebrando desde 1992 el Día Agua. Este año 2023 se celebra este sábado 7 de octubre gracias a una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales. Asimismo, hay déficit hídrico en la provincia de Antabamba. La Oficina de Defensa Civil y ODEL de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en coordinación con los representantes de las entidades públicas como Dirección Regional Agraria, Agrorural y SENASA, donde realizaron evaluaciones en las zonas altas en la cual se evidenció el déficit hídrico. A consecuencia de ello se presenció mortandad y aborto de camélidos sudamericanos, motivo por el cual se está realizando las evaluaciones correspondientes para tomar acciones inmediatas frente a esta emergencia. Eso es todo por ahora, compañeros de Radio Surfuy. Perfecto, muchísimas gracias, Marcial, un abrazo para ti, gracias y saludos a todos los abanquinos, sobre todo a los Miguel Grauino que están próximos a celebrar esos 134 años de creación de este emblemático colegio abanquino. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, asimismo un abrazo fraterno a todos los radioescuchas de esa zona de Cotabambas. Hasta pronto, Dios los bendiga. Gracias, de igual manera, Marcialcito, gracias. Bueno, así es, amigos. Por aquí preguntan, atención, Soledad Valencia Meléndez. Buen día, Radio Surfuy. Solo para preguntarle, la beca es para toda la provincia de... Gracias. Efectivamente, es para toda la provincia. Bueno, y sobre todo, pues hay comunidades que los han solicitado, digamos, en las mesas de diálogo, pero aquí se están favoreciendo en toda la provincia. Pero para mayor información, mi querida Soledad, hay que comunicarse con el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, ¿no? El CET, que está en Chalhuahuacho. Ahí te pueden dar toda la información sobre estos programas de apoyo profesional a las bambas, igualmente para aquellos que puedan postular a algunos puestos profesionales que requieren las bambas también, ¿eh? Bien, amigos, la hora, amigos, Guayajecuna, Panaicuna y Miras Micasian, 7 a 8 de la mañana con 6 minutos. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
Ahora sí que hay horas taja llaqtamasikuuna riki, a ver, pampacharishun llapayan, a ver, el periódico kuna kashan riki, ahora llaqtamasikuuna, a ver, imanillami, ima noticia tan apaymushanku, han podido, seguramente estarán destacando sobre la derogatoria de esta ley contra las obras por administración directa, estarán destacando, porque efectivamente esto mayormente va a redundar pues en las municipalidades del resto del país, vale decir, en la sierra y en la selva también, que efectivamente favorece mucho para que nuestros hermanos puedan trabajar eventualmente, amigos. Ya está con nosotros Liz Saldívar. Liz, ayayanchu, sumayachu, jaucayachu, y meinan ya semana tococoipiña taricuchanches. Ari, buenos días, semana tococoipiña, ratichal semana pasar pari. Y malla haikalla ruasqayki Hueracocha, señora, uyaricamushanki entera provincia de Cotabambas. Inayata kay milagro killapi. Milagro quilla. Y mami milagro chatan siyakushanki Hueracocha Guillermo. A ver, icha topairo y mallapayan guayjaykunawan, panaykunawan, promoción masaykunawan kay colegio Punchaunimpi, Miguel Grau, abankay periki Punchauneo Capón Domingota llega y chapacha topaero y manishanin le apayan promoción nikunawan, sobre todo si pascuna kashanriki y mena charinallo si pascuna ya chukashampas impita hasta machuanco armikunacho jarikunacho primero tare jarikuna armikuna a ver armikuna mana no veo watan kachalla. Sainach panay. De cachalla no hay que jugarme con una camancho cuenta cogranqui. Manama panay, paigna ya bicachaña cayanco su juchallaña reki bicachacuna apenallaña mana jarinacho ñoqayko jarajumput haytakachashayku chaymantaqa kupatapas hapikushaykuraq botellatapas hapikushaykuraq warmichakunaq payayarpanku ratolla ayaw kaymi nanawachan kaymi waqmi nana ratolla payayarpanku warmichakunaq panay saynata ñoqa hawarini huachakuyta yachawaq chayqa anchinayakan huachakuyta yachawaqtis qarikuna ojalá cha entienden waqtis y manaqtenta huachakunkuri jariri manachi mellatapas llankan chaypere imaynatan a ver jari que esfuerzo tarewan panay acaso cotillacho primero taroana maquichanta chaymanta umachanta ñawichanta simichanta chaymanta roarina y manachanta roarina chaypin pesipayku. Ricky Panay, Kunanja, ahora somos padres y somos madres también, muchos. Ajá, cancha canquimana, huaquianca, huichotamonco, llancaj, merecen chinguetamonco, semananten, quillanten, mana cotemoncocho, guarmilla, chay periqui rueja. Chay kunataja castigaros son panay, chicoteo panay, chay kunataja, mana alinchucam. Ya, bueno, panay, churami, pacha panay, periódico kunata, aswa, yangaña, rimapakushanki. Ya, cataña, taltopacamushanki. Que hay noticia en esta conata. A ver, uyarikuichis, kunan puncha ñañaturaikuna que ikashan noticia. A ver, empezamos con el diario El Chasqui. El retorno, por favor, Guillermito. Diario El Chasqui, Apurímac para el mundo, institución educativa emblemática Miguel Grau celebra 134 aniversario institucional. El pasacalle alegórico y danzas paralizarán, pues dice, a todos los abanquinos, qué bueno, ahí está, dice Gloria a Grau, y la fotografía que acompaña, como ayer también ya les decía, está pues de los cientos de estudiantes, ahora señores, caballeros con su terno, con su corbata roja, su camisa blanca y el pantalón debe ser negro de acuerdo a la fotografía o ploma, ¿no? Ahí está, entonces Chasqui resalta sobre este nuevo aniversario de del 134 aniversario institucional de esta gran institución educativa en Abancay. Congreso ha derogado Ley 31876 que limita obras por administración directa, también manifiesta Chasqui. Entregan 344 laptops a alumnos y docentes del Colegio Miguel Grau, por este nuevo aniversario seguramente. Villa Gloria abandonada por autoridades. ¿Qué pasó ahí? A ver, las autoridades tomarle también atención, ¿no? El pregón se ha dormido, no ha actualizado
su portada para esta mañana. Nos vamos hasta Cusco. El diario El Sol para hoy, viernes 6 de octubre. Poder Judicial autoriza aborto terapéutico para menor de 10 años. El primer juzgado mixto de Charati autorizó al Hospital Antonio Lorena de Cusco bajo responsabilidad la interrupción terapéutica del embarazo, manifestó la institución a través de las redes sociales. Realmente toda una pena de esta niña de 10 añitos. Imagínate en la situación en que se encuentra ella. Por eso es que los padres de familia siempre estemos pendientes de nuestros hijos. Y por ahí, de hecho, sabemos que esta niña es huérfana de mamá y papá, pero creo que los tíos tenemos ese llamado o quien esté cerca de alguna niña huérfana, de algún niño huérfano, que debemos cuidarlo como a nuestros hijos, protegerlos. Todo es runasimi princik ainichalla y mapas ainichalla ñañatura icuna. Derogan la ley de ejecución de obras por administración directa. También dice el diario El Sol, para esta mañana impusieron 12 años de cárcel para mujer que la retenía a víctima de 17 años y que era pues esta retención con fines de explotación sexual y laboral. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal gracia realmente estas mujeres que no, obviamente no es un trabajo, sino lo que hacen con las niñas prácticamente, ¿no? De 17 años también. Por otro lado, disponen 8 meses de prisión preventiva para depravado que embarazó justamente a la niña de 10 años. Se trata de Arnaldo Ovalle Canglia, es el autor de este abuso. Debería irse de inmediato, creo yo, este hombre a cadena perpetua, sin seguramente estar haciendo algún otro tipo de procesos, ¿no? Vamos con el diario El Cusco. Para niña de 10 años que tiene 5 meses de gestación, a consecuencia de haber sido agredido sexualmente, el Poder Judicial ha autorizado justamente el aborto terapéutico. Así han señalado, y esta decisión judicial sobre los médicos del Hospital Lorena, quienes actúan bajo responsabilidad y de acuerdo a la guía técnica del Ministerio de Salud. Mientras tanto, ayer, presidenta Dina Boluarte solicitó al sistema judicial desarrollar procesos sumarísimo contra los agresores sexuales. Por otro lado, en la parte superior derecho, también sus titulares, Diario El Cusco, es hora que se mejore seguridad de bancadas, dice, en la infraestructura. Serenos de la Municipalidad Provincial de Cusco evitan que joven se arroje desde Puente Grau hacia la Avenida Ejército. Y de hecho la fotografía, seguramente algún problema, y la salud mental pues efectivamente sigue lacerando nuestra población. Congreso de la República deja sin efecto la ley 31876 con 106 votos a favor y 7 abstenciones. Así está esta nota, que de hecho hemos amanecido con esta buena noticia para nuestro Perú y efectivamente en nuestras municipalidades, básicamente para que se continúe ejecutando las obras. Gobernador regional de Cusco impulsó junto a las autoridades esta derogatoria de ley de ejecución de obras por administración. Bueno, de hecho que todas las autoridades obviamente fueron los interesados. Sancionaron con 8 meses de suspensión a fiscal Rafael Vela. Se complica la situación del congresista Roseli Amurut por varios viajes de turismo. ¿Qué tal? Turista debe ser, turismo interno. Destituyen a servidora del hospital regional por adulterar medicinas. ¿Qué tal, oye? ¿Qué tal hasta ese extremo? Nos vamos con otros diarios también regional, y es el diario El Correo de la región de Arequipa. 8 de la mañana con 15 minutos. Para paciente en larga lista de espera, cirugías al corazón en el Honorio. Especialistas del nosocomio podrán efectuar, dice, las intervenciones para el tratamiento de padecimientos diversos, y con lo que se espera dar esperanza a personas que pues aguardan por las operaciones.
Asimismo, alto rendimiento, proyecto para local de FBC Melgar se está avanzando, indican los diarios o regional de aquella región de Arequipa. Ahora sí, nos vamos con los diarios de circulación nacional. ¿Y qué nos dice gestión? Empezamos con gestión. BCR baja tasa de interés referencial por segundo mes. El ente emisor la redujo, dice, de 7.5% en septiembre a 7.25% en octubre. Medida propiciará pues menores tasas de crédito de corto plazo. Institución monetaria precisó que decisión no implica un ciclo de sucesivos recortes, pues estará condicionado a nueva información. Mientras tanto, también gestión dice, de acuerdo a la encuesta de Datum, el 96% cree, dice que que el nivel de corrupción en el Perú es alto. Imagínate, el 96%. Obviamente, eso es lo que creemos. Por otro lado, Consejo Fiscal estimado de crecimiento del 3% para el 2024 aún muestra sesgos optimista. BBVA Research dice recorta su estimado de crecimiento del PBI a 0.4%. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro diario? Sí, El Correo. El Correo en su circulación nacional. Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía lo suspende por 8 meses y 15 días. Apagan a vela, fue su titular El Correo. ¿Qué más? Organismo justamente autónomo separa sin goce de haber a fiscal coordinador del caso Lavallato por 2 faltas muy graves. 4 meses cada uno y a otra grave de 15 días. Se le imputa haber emitido pues expresiones impropias y ofensivas contra jueces. Ahora, también El Correo dice corte total empezará a las 6 de la mañana, ya empezó obviamente en Lima, aguanta Lima, ponen ahí 22 distritos, hoy sin líquido vital, pues agarraron seguro su agüita pues en bidones, ¿qué se hace, verdad? Murut viajó, dice, con propuesta... con supuesta pareja en semana de representación. Claro, si ha ido de turismo, ¿qué es semana de representación? Nada. Me voy más bien de viajes, se fue ella, ¿no? Vamos con otros diarios que también tengo ya entre manos. Es Expreso, ¿qué dice? Solo un escueto mensaje, dice en redes sociales, recuerda a pieza clave en la liberación de rehenes en la operación Chavín de Huántar. Ingratitud de parte de Dina Boluarte con Luis Gianpietri, dice así Expreso. ¿Qué más tenemos? Perú 21, desde hoy 22 distritos de Lima no tendrán agüita. Contraloría alerta que muchos puntos de abastecimientos alternativo no están operativos. Cerraron así el caño. Sedapal asegura que el corte será hasta por 96 horas. También dice Perú 21, policía atrapa a facción del tren de Aragua en San Juan de Lurigancho. En todos lados están cayendo, ¿no? Esta red. Suspenden, dice La Razón, más de 8 meses a fiscal Rafael Vela por bravucón y poner, dice, en riesgo investigación. Le llegó la hora a Chachana, cometió infracción muy grave en caso de vinculados a Keiko Fujimori, señala resolución. Vela lanzó ofensas, dice, contra jueza Sonia Torres y comprometió pues gravemente proceso en curso. Este diario también, el diario La Razón, adelantó la semana anterior, dice, el fin del circo armado por fiscal Vela y Pérez. La República, ¿qué dice? Tercera sala deja sin efecto medida dictada por la jueza Tarrillo Meneses. Poder Judicial anula fallo que impedía al Jurado Nacional, a la Junta Nacional de Justicia, investigar a la fiscal de la Nación. Economista Elmer Cuba proyecta caída del PBI a menos 0.2% y en el otro diario decía 0.4%. Total, pónganse de acuerdo. Incertidumbre, hoy se inicia de corte masivo de agua en 22 distritos.
Juzgado ordena aborto terapéutico a niña gestante de 10 años en Cusco. Vamos, otros diarios que también tenemos de circulación nacional es Comercio. SUNAS fiscalizará rutas de cisternas ante corte masivo de agua en Lima. Incluyen como testigo a Murús en investigación de homicidio. Control interno de la Fiscalía suspende a Vela por 8 meses. Abel Reyes ya había estado 40 días en Rusia, dice el año pasado. Así están los diarios de circulación regional y nacional. El peruano, nos vamos con el peruano. Objetivo, dice, es proteger a empresarios y turistas. Ampliarán estado de emergencia al cercado de Lima. Jefa del Estado, Dina Boluarte, anuncia la próxima instalación de 10.000 cámaras de videovigilancia en la capital. Destacan que medida de excepción arroje resultados satisfactorios contra delincuencia en ámbito nacional. Mientras tanto, segunda sesión ordinaria descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se desarrollará en libertad, se desarrolló en la libertad el 5 de octubre. Así están los diarios de circulación regional y nacional en este día, viernes 6 de octubre. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante conmigo, a las 9 nos reencontramos y con primeras planas el día lunes. Ahora sí, Panachay, ¿ah? Monamonaito, Uyariboy que Panay, sobre todo derogatoria de estas leyes, tantos son, en mayoría han aprobado y por insistencia han aprobado esta ley que van contra las obras de administración directa y ahora por mayoría te la han derogado. ¿Cómo hay que creer? ¿Qué hacen? Con una mano izquierda lo aprueban y con la derecha lo derogan, ¿no? Sí, según ellos que no se iban a dar cuenta. Nadie se iba a dar cuenta. Sí, efectivamente. No se van a dar cuenta, pero estos creían que el pueblo peruano es como el Congreso actual. No, pero ¿te has dado cuenta, Guillermo, que los diarios de circulación nacional casi ninguno ha mencionado el tema? Sí, tampoco, no le han dado importancia, ¿no? Circulación regional. Sí, no le han dado regional nada más les han dado importancia, sí. No. Listo. Bueno, lo que hay que pedir es que haya mayor control sobre la administración de estos directos, de estos recursos que se hacen pues por administración directa. Hay que pedir nuevamente que haya transparencia. Para eso están los fiscalizadores, para eso están los señores regidores o los señores consejeros. No están haciendo casi nada, no sé qué pasa. ¿Por qué tantas denuncias de irregularidades? Ahora ya le está cayendo al gobierno regional de Apurímac las críticas, las observaciones, están apareciendo ya las irregularidades, la corrupción, demasiado jucucha. En todas las regiones, el de Cusco, por ejemplo, también no es excepción, el de Arequipa igualmente se está hablando sobre este tema y efectivamente, ¿no? De hecho, de algún modo se decía que esta ley podría poner, digamos, un poco más de control, pero las regiones necesitamos, pues efectivamente ejecutar, pero necesitamos control, eso sí es, control. No, hay alcaldes correctos, alcaldes muy que les gusta la transparencia, honestos. Hay alcaldes honestos. Entonces, ellos ejecutan muy bien estos presupuestos con recursos para las obras por administración directa. Les dan trabajito al hermano que no es profesional, aquel hermano que no ha terminado ni su primaria, que nunca tuvo oportunidad de ganarse un sueldo, les dan las oportunidades. Vale la pena esa honestidad, pero aquellos que tienen las uñas crecidas le dan mal uso, pues ellos son los que malogran. Los funcionarios, pues. ¿No? Así también, es. Guillermo, los funcionarios que viajan en grupitos de municipalidad a municipalidad, ¿se ha dado cuenta? También al extranjero, Ay, si usted revisara nomás el viaje de nuestras autoridades, dicen que invitados nomás. Ajá. Y dicen para ver las realidades distintas y traer para acá esas realidades. No, van a traer becas, dice, van a traer para todos los jóvenes, van a traer becas, para todos los peruanos jóvenes. Bueno, Panachay, a las 9 la escuchamos, Listo, Chaypiña tu paricusunch. Chaypiña tu parison Panachay, ama feña con gichu Panachay, Somalia ya semana toko capuchaña ya sábado domingo tajo, hay que con cosca canay que Panachay, son más poncho, anjata monaco y que Panachay, sobre todo que hay de marimote que monamonaita, o armina su mag que Panachay de Mayrón Quereque. Así que un abrazo para ti, hasta las 9. Listo, hasta las 9, compañeros. Buen fin de semana. Gracias, Jambach Sanay, Sumayata, ama chingangue changata panaya. Listo.
en Huillaricuy, Surfu y Deportes. Bien, amigos, en las deportivas, la catedral, amigos, está abriendo ahorita la capilla. Bueno, la catedral ya es algo ya, pues, hermanos, por encima de las capillas, ¿no? En realidad está arriba la categoría de las capillas, las iglesias, las catedrales. Bueno, en este caso, amigos, ya la información nos va a llegar, las informaciones deportivas, amigos. Atención, en estos momentos estamos llamando, amigos, en la cabina número 3, me parece que se encuentra hasta el momento todavía. Vamos a ver, vamos a la cabina número 3, todavía donde se encuentra nuestro compañero William Suamán a esta hora de la mañana para que nos traiga toda la información deportiva. A ver, Iman Kashan Yachtamasecona, a ver, Kai Huillacuicunapi, con Anguerajocha Williams, Kaipiña Kashan Yachtamasecona, con todas las deportivas. GPamos para Vejecuna Panecona. Pisi para Monquicho. Estamos acá nuevamente con la información. Hemos corrido. Sí. Porque de eso se trata. La actividad deportiva es fundamental para estar bien de salud. Y si uno, digamos, en casita no puede salir porque la esposa no le deja, entonces haz flexiones, haz se pausas puede hacer activas. bajo cuatro paredes, se puede hacer Sí, ejercicios, sí, claro, ¿no? ejercicios Tranquilo. normales, haces tus flexiones, tipo canguritos, polichinelas, haces tus Planchas. tus bracitos, planchitas, tus ranitas. Eso es estar bien de salud. Flexiones. Y no necesitas salir afuera a jugar tu pichanguita y después a veces viene el fulbazo. Claro, Entonces, para todos nuestros hermanos que tienen el saquito un tanto largo, pueden hacer en el cuarto, en el dormitorio, en la sala. No hay necesidad. Usted, cuando sale usted hacía hacer sus deportes, sí. Al regreso su esposa le revisa si su polo está humedecido. Al detalle. Si las medias, todas están humedecidas, ¿no? Algunos llegan enteritos. Enteritos y hasta perfumaditos. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Demuéstrame que efectivamente has jugado. No, mi amor, sabes que soy suplente. Me han puesto de suplente. Decepcionado el suplente, por ser suplente no ha mojado, no ha utilizado sus útiles, ¿no? Vamos ya, con la deportiva. Señor suplente, ¿no? Vamos con la información deportiva. Usted siempre regresa así a casa. Suplentes, nuestro colega Guillermo Recharte. Vamos con la información deportiva. Bueno, felices están los argentinos con su equipo Boca Junior, porque ayer, en un partidazo que se jugó precisamente en Brasil, empataron, ¿no? En los minutos normales y se fueron a la tanda de penales. Y un gran Romero, que ha sido también portero de la selección de Argentina, atajó a 2 penales en este caso al Palmeiras de Brasil, que es habitual campeón de la Copa Libertadores. Entonces va entonadísimo el Boca Junior para llevarse la Copa Libertadores, aunque todavía tiene que jugar su partido final ante otro equipo brasileño, en este caso el Fluminense. Ahí está la situación entonces va a haber un duelo en la Copa Libertadores, va a haber un duelo entre argentinos y brasileños, ¿no? Con sus respectivos equipos. Mientras tanto, en otra tienda, en la final, precisamente va a haber final de la Copa Sudamericana entre un equipo ecuatoriano y el otro equipo también brasileño. Así está la situación de estos dos torneos internacionales, que son los más importantes que tiene Sudamérica. Y hoy viernes estaría alcanzando Juan Máximo Reynoso la convocatoria de los jugadores del ámbito internacional para lo que va a significar su preparación, su participación en los partidos ante Chile y Argentina. No creo que haya muchas sorpresas, salvo, digamos, la no convocatoria de Gianluca Lapadula, que ya la sabemos, tampoco de Carrillo, que está lesionado, tampoco va a estar seguramente convocado Ruiz Díaz, o quiere que venga Ruiz Díaz, Guillermo. Puede volver, ¿no? Para que nuevamente esté en el palo ahí, en los corners. Primer palo. En el primer palo. No, bueno, parece que no. Bueno, tampoco ya va a ser convocado, de hecho, Cristian Cueva, ni tampoco La Oreja Flores, porque no fueron convocados ni a los
a las convocatorias de jugadores locales, ¿no? Entonces las novedades de vuelta serían Zambrano, que estaría retornando a la selección peruana. También llegaría Oliver Son a Lima, que es un jugador muy importante en Dinamarca y que es nacionalizado o es peruano, pues, ¿no? Por el lado de la mamá. Ya está todo expedito, todo tiene DNI, tiene todo, puede venir a Perú y llevarse de repente las palmas y la confianza del público peruano. Entonces esas serían las novedades de la selección peruana. Vamos a ver finalmente qué es lo que decide Juan Máximo Reynoso. Bueno, y el portero de la selección peruana, Pedro Galese, fue nominado al mejor arquero del año 2023. Está siendo nominado, todavía no ha sido electo, pero yo creo que se va a llevar este título, este gran portero de la selección peruana y también buen portero allá en su equipo en la Liga de Estados Unidos. Solo decimos cuantito estará ganando Pedro Galese, porque tiene una mansión, cuando le han hecho entrevistas con su piscina, ¿dónde? Todas las comodidades en la Florida, creo que en la Florida, ¿no? Es vecino de Leo Messi. No, Lionel Messi es otro nivel, ese está en otras ligas. Leo Messi se ha comprado una isla, ni siquiera se ha comprado ya una casa, nada. Ya pronto escucharemos que no solamente se van a comprar islas, ya se comprarán ya asteroides que en el espacio dicen está lleno de oro, de otros minerales. ¿Así? Tal vez ya tiene propiedades hasta en Marte. Claro. Puede ser. Bueno, así está la situación entonces, amigos oyentes, de lo que va a significar las convocatorias a los partidos de la selección peruana, que es la próxima semana. Estamos hablando del 12 ante Chile, así es, y el 17 ante la selección de Argentina. ¿Y los chilenos a quiénes tienen de referentes? Bueno, referentes ya no hay. Por ejemplo, Arturo Vidal, el que es con su peladito, el gallito. Con su ya cresta. no está lesionado, se ha hecho una cirugía, no va a jugar. Tampoco Alexis Sánchez ya no está siendo convocado. No, entonces hay una nueva generación de jugadores chilenos que están tratando de remontar o llegar al nivel de esa generación dorada que han tenido también los amigos chilenos y que ahora se cayó un poquito en su fútbol, pero va a ser un partido difícil. La idea de Juan Máximo Reynoso es traerse los 3 puntos. Este es un partido redondo, dijo. Y luego jugar contra Argentina, también, ¿por qué no ganarla? Aunque Argentina pues es el actual campeón del mundo. 8:33, punto final a la información deportiva. Ya nos estamos retirando. Ya nos vamos. ¿Cómo es la cosa hoy día? Hoy día sábado chiquito, ¿no? Sábado chico. Sábado chico, viernes. Mañana. El día 8 es feriado, ¿no? Feriado no laborable, pero es domingo. Es domingo. Oye, pero ¿cómo es del día 9? El día 9 de octubre, ¿qué cosa tenemos? Solamente los trabajadores, para los trabajadores del sector público, se ha sacado un decreto supremo, la 151-2022, y esto declara pues feriado, es considerado día no laborable, pero es para los hermanos del sector público. Así que cuidado, mucho cuidado. Los del sector privado, eso ya depende de cada institución, ¿no? Así es, entonces el día 9 de octubre es feriado no laborable. Dicen que es para favorecer al turismo interno. Le sobrará plata al peruano ahora que estamos en recesión. Bueno, entonces, pero está propicio como para darse un viajecito. Bueno, para aquellos que tienen la suerte pues de tener sus ingresos. Pero hay otro que, el Perú en general su economía está en recesión hace 2 meses, 3 meses ya. Sí, entonces, en términos generales, ¿qué recursos, qué dinerito podría haber? A usted todavía... Usted le sobra, ¿no? Platita todavía, ¿no? Puedo viajar todavía. Puede usted viajar todavía. A la ciudad del Cusco. Ahí está. Muy bien, perfecto, amigos. Punto final, amigos oyentes. Nos retiramos también del informativo Huillarico. Nosotros volvemos ¿cuándo? ¿El lunes? El lunes. Ya está. Nosotros de largo, de largo. Claro, el 8 empezamos, el 9 también de largo nos vamos. Nos vamos, sí. Estamos de boleto, como dice Chinchilico. Nosotros volvemos en la próxima edición, porque el lunes ya está volviendo nuestro colega César Loaiza con Gonzalo Huirce. Pero así y es. Hernán Zulca. Los chinchilicos de la radio. Muy bien, a nombre de Lisa Aldívar, William Mamán y Guillermo Recharte les decimos, amigos, Jornen Ponchao Cabaña, voy a hacer con una paneca, una chaipeño, voy a ir en el curso, en su magliata, sábado, domingo, pasará para un que voy a hacer con una paneca. Buen fin de semana, nos vemos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.